Sesión 7. Fenómenos acoplados. En esta segunda parte de la sesión, trabajaremos una simulación que acopla transferencia de momento, transferencia de calor en un intercambiador de calor y una segunda simulación de transferencia de calor conductiva convectiva para el secado de una semilla. Aprenderemos a importar imágenes prediseñadas en simulaciones previas y a acoplar dos físicas en un solo postproceso. En el primer problema que vamos a analizar, trabajaremos un intercambiador de aire que tiene 10 tubos de 10 centímetros con una velocidad de entrada de 0.051 metros sobre segundo, una temperatura de fluido de 373.15 Kelvin y una temperatura en el tubo de 273.15. El coeficiente de transferencia de calor para este caso es de 278 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Se trabajará el análisis de un diseño de geometría en 2D, donde se plantea tener un sistema de tipo rectangular con una entrada inferior y una salida inferior. En un primer caso se verá el efecto que tiene el aire en la cámara cuando no se tiene un intercambiador. Luego, el efecto de enfriamiento del aire cuando se añade el intercambiador de tubos. Para eso abriremos el simulador de COMSOL. Bien, en este caso yo ya tengo la simulación construida. Les muestro la geometría de los cuerpos que estaba mencionando. Aquí tengo toda la serie de secuencias con las cuales yo voy a trabajar. Pero no voy a trabajar esta simulación, sino la voy a empezar desde cero. En este caso lo que yo quiero es mostrarles cómo exportar este dibujo. Le voy a dar clic derecho a geometría y en toda la serie de menús que tenemos vamos a seleccionar aquella que dice exportar archivo. Luego me dice qué tipo de archivo quiero crear. Puedo crear un archivo de dibujo COMSOL, uno de texto COMSOL o uno de XF, que es útil para otro tipo de software. Yo me voy a quedar con COMSOL Multiphysics binario y lo voy a llamar, en este caso lo voy a denominar problema 13. Y voy a buscar en el navegador, en escritorio, el archivo. Lo vuelvo a llamar problema 13. Hace rato me equivoqué, puse 3, es 13. Y lo voy a poner en guardar. Se actualiza el nombre, vean, y le voy a dar clic en exportar. No cambiamos absolutamente nada. Nos puede dar compatibilidad con otras versiones de COMSOL previas, pero no posteriores. Ya tenemos entonces estos dos objetos. Aquí me marcó el objeto 1 y el objeto 2. Ahora voy a cerrar mi simulación y abriré un nuevo archivo COMSOL. Entonces vamos a generar una dimensión de espacio 2D y vamos a trabajar un modelo de tipo flujo de fluido isotérmico y le voy a poner laminar por cuestiones de capacidad de las simulaciones de todos ustedes. Algunos pueden batallar si ponen el flujo turbulento, incluso yo a veces batallo. Entonces, para cuestiones didácticas lo vamos a trabajar con tipo laminar. Le vamos a dar un tipo de modelo estacionario y vamos a importar la geometría creada. Aquí en geometría le voy a dar clic derecho y le voy a dar en importar. Me abre un menú, me dice qué tipo de archivos yo puedo exportar, uno de COMSOL, ECAD, etc. Nos vamos a quedar con cualquier tipo de archivo y voy a darle clic en navegador. Aquí en navegador voy a seleccionar problema 13, que es el que había creado, MPH bin. Y le voy a dar clic en importar. Y voilà, aquí tenemos nuestro dibujo sin necesidad de estar batallando con tener lo que construir. Detalle es que no podemos ver cómo se hizo, simplemente nos importa toda la secuencia. Pero bueno, para fines prácticos va a ser lo suficiente. Vamos a trabajar este modelo a partir del estudio con el que vamos a evaluar, que en este caso es uno de tipo estacionario, y vamos a añadir material. En este caso abro el navegador de materiales y voy a poner aire. Le vamos a poner air. Ya me muestra las listas donde lo puedo encontrar. En básica añado aire.
Aquí en aire selecciono ambos dominios. Los dos dominios tienen aire, el dominio sin tubos y el dominio con tubos. Luego nos vamos a flujo no isotérmico. En flujo no isotérmico vamos a verificar ciertas características de nuestro dominio. No le vamos a poner turbulencia por cuestiones del análisis. Nos vamos a ir a fluido 1. Aquí en fluido 1 vamos a seleccionar definido por el usuario. Y en tipo de fluido le vamos a dar en gas ideal. Aquí en gas ideal me pregunta la constante del gas específico. De hecho, se marca el material con una X porque nos hace falta la constante. La voy a agregar, pero la voy a agregar aquí en fluido. Le voy a dar clic en constante del gas específico definido por el usuario y le voy a poner el valor específico para el aire, que es 0.2869. De nuestras clases de termodinámica sacamos este dato. Y ya desaparece la X aquí. Ya no nos lo pregunta. Le vamos a dar clic en aislamiento térmico. Aquí en aislamiento térmico solo quiero que sean las paredes menos la entrada y la salida. Pared igual y valores iniciales. En el caso de valores iniciales, le voy a poner que originalmente se encontraba la cámara a 288 Kelvin sin un campo de velocidad. Vamos a añadir ahora los factores de entrada. Primero vamos a poner la entrada de flujo. En este caso vamos a poner que la entrada es aquí y aquí. Y los voy a añadir estas fronteras como entrada. ¿Ok? La velocidad de entrada es de 0.051 metros sobre segundo. Vamos a añadir la entrada pero de transferencia de calor, que en este caso es temperatura. Y aquí vamos a seleccionar entrada. Esa es la utilidad de generar nuestra selección. Luego le vamos a poner 373.15. Vamos a agregar el factor de salida. El factor de salida de flujo es aquí y aquí. Los añado y creo la selección salida. Expresión sin tensión viscosa sale directamente a la atmósfera. Vamos a añadir uno de transferencia de calor, que en este caso es flujo saliente. Añadimos la selección de salida y es todo. Por último, vamos a añadir la de flujo de calor. Clic derecho, transferencia de calor, flujo de calor. Ahí está. Y en flujo de calor vamos a añadir las distintas fronteras con las que vamos a trabajar. Para esto voy a seleccionar todos los contornos. Obviamente esto no es cierto, pero resulta ser que todos los contornos del 1 al 16, por cómo lo dibujé, son los que no nos interesan, y del 17 en adelante son los contornos de los tubos. Entonces voy a seleccionar desde el 1 hasta el 16. Ahí está. Y los voy a eliminar. Eliminados me quedan solamente los de la tubería y le voy a poner a esta selección tubos. ¿Ok? Vamos a poner flujo de calor entrante con un coeficiente de 278 watts sobre metro cuadrado Kelvin a una temperatura de 273.15. Es un refrigerante lo que está pasando ahí. Y bueno, vamos a trabajar el mallado. En este caso voy a construir una malla normal. Ahí está. Vemos cómo se hace más fino alrededor de los tubos. Y nuestro estudio, pues no hay nada que cambiarle porque es de tipo estacionario. Así que le vamos a dar calcular. Listo. En este caso mi simulación tomó 17 segundos. Aquí se ve el campo de velocidad. Y vemos cómo el campo se distorsiona de manera significativa cuando tenemos los tubos. Y vemos el campo de temperatura, que en este caso nuestro campo de temperatura se ve que sí hay una caída del mismo, pero vamos a ampliar la selección. Me voy aquí a superficie, selecciono intervalo, voy a poner un intervalo manual
y le voy a poner mínimo unos 350 yo creo. Ahí está. ¿Se ve? El efecto del cambio de temperatura cuando ampliamos el rango. Ahora vamos a generar lo que nos es de interés, el corte a la salida. Me voy aquí a resultados, grupo gráfico 1D. Voy a generar dos grupos gráficos 1D. Me voy a conjunto de datos, línea de corte en 2D, e igual voy a hacer dos líneas de corte en 2D. La primera línea de corte quiero que atraviese nada más esta sección, es decir, de punto 6 a punto 9. Ahí está. La segunda línea de corte va a tener el mismo caso, 0.6 a 0.9, pero va a estar colocado en 0.7. Punto 7, punto 7. Listo. Ya tenemos nuestros dos. Luego grupo gráfico 1D, esto va a ser de la línea de corte en 2D1 y le vamos a añadir su gráfico lineal. Tenemos nuestro gráfico lineal aquí. En este caso voy a poner la expresión en función al eje de este sentido, que es el eje X, y gráfico. Ahí tenemos el perfil de enfriamiento del aire en el sistema que tiene tubos. Vamos a ver el del otro, en este caso línea en corte 2D 2. Añado mi gráfico lineal, le voy a poner la expresión X y gráfico. Y como podemos ver, no hay efecto. Aquí lo interesante sería empalmarlos o ajustarlos en función a las dimensiones. Por ejemplo, me voy a grupo gráfico 1D. En este caso voy a elegir el eje. Lo voy a ajustar de manera manual. Y le voy a poner que mínimo sean 350, máximo sean 400. Y lo grafico. Ahí está. Luego hago lo mismo en el otro. Ajuste manual. Mínimo 300, máximo 400. Gráfico. Y ahora sí, tenemos un modelo comparativo entre uno y otro. ¿De acuerdo? Vemos que en este caso, tal vez aquí cometí un error, lo dejé en 300, perdón. Lo voy a corregir. Es 350. Gráfico. Ahora sí. Y ya tenemos el comparativo. Vemos cómo aquí la sección del aire disminuye hasta casi 20 grados centígrados contra el no tener los tubos. Es una manera comparativa de evaluar el efecto que se tiene en ambos sistemas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la siguiente simulación.